Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Marín. En este video quiero hablar un poco sobre frases verbales, de las cuales ya he hablado en un video anterior llamado construcciones verbales no pronominales, pero de una forma mucho más sencilla. Aquí voy a hablar de una forma más profunda. Bueno, ¿qué son las frases verbales? Las frases verbales son construcciones que a nivel sintáctico funcionan como un verbo simple y a nivel semántico significan algo más que el verbo simple en el cual se basan. Por ejemplo, la frase verbal seguir estudiando, que se basa en el verbo simple estudiar, significa continuidad de la acción de estudiar. Si tuviéramos, por ejemplo, paró de estudiar, esa frase verbal significaría interrupción de la acción de estudiar. Y así podríamos seguir. Bueno, las frases verbales se forman con un verbo más un verboide. Semánticamente, el verboide es el núcleo, o sea, el elemento que aporta el significado principal, mientras que el verbo es el modificador, o sea, el elemento que altera al núcleo. Bueno, profundicemos un poco en qué es un verboide. Un verboide puede ser un infinitivo, un gerundio o un participio. Reconocemos un finitivo por sus terminaciones en ar, er, ir, a un gerundio por sus terminaciones en ando y endo, y a un participio por sus terminaciones en ado e ido, salvo participios irregulares como descubierto, hecho, roto, etc. Bueno, las frases verbales se clasifican en tres tipos: tiempo compuesto, frase verbal pasiva y frase con infinitivo o gerundio. Vamos con el primer tipo, tiempo compuesto. El tiempo compuesto se construye con el verbo haber más un participio. Ejemplos. Primero, Federico ha viajado a Inglaterra. Segundo, Josefina y su amiga han salido juntas. Tercero, ojalá Francesca haya aprobado el examen. Cuarto, hasta entonces Samuel no había hecho algo igual. Fijémonos que en estas oraciones el verbo haber concuerda en persona y número con el sujeto. En el primer ejemplo, Federico y la forma de haber a son de la tercera persona y del singular. En el segundo, Josefina y su amiga y la forma de haber an son de tercera persona y plural en número. Por otro lado, en el tiempo compuesto, el participio es invariable, es decir, no es alterado por otro elemento de la oración. Fijémonos que viajado, salido, aprobado y hecho no son modificados, por ejemplo, por el sujeto. Bueno, vamos ahora a la frase verbal pasiva. La frase verbal pasiva se construye con el verbo ser más un participio, pero un participio que se comporta de forma distinta al participio del tiempo compuesto. Vamos a los ejemplos. Primero, el enigma no fue resuelto. Segundo, las casas no fueron todavía construidas. Tercero, el tratamiento fue realizado con éxito. Cuarto, los escritos fueron extintos por los bárbaros. Y quinto, la lengua inglesa es ya valorada por todo el mundo. En todas estas oraciones que contienen una frase verbal pasiva, el verbo ser concuerda en persona y número con el sujeto. El enigma concuerda con fue. Las casas concuerdan con fueron. El tratamiento con fue y así. Por otro lado,
el participio, como hemos dicho, se comporta de manera distinta al participio del tiempo compuesto. En la frase verbal pasiva, el participio es variable según el sujeto, con el que concuerda en género y número. En el segundo ejemplo, el participio construidas concuerda con el sujeto las casas. En el tercer ejemplo, el participio realizado concuerda con el sujeto el tratamiento. En el cuarto, el participio extintos concuerda con el sujeto los escritos y así. Y además de esto, en las frases verbales pasivas, el participio puede ser precedido por un adverbio o una construcción adverbial. Vemos esto en el segundo ejemplo, donde tenemos al adverbio todavía antes del participio construidas. Y en el quinto ejemplo, donde tenemos el adverbio ya antes del participio valorada. Esto en la frase verbal pasiva sí puede ocurrir. Vamos ahora con el último caso, que es el de la frase con infinitivo o gerundio. La frase con infinitivo o gerundio se construye con un verbo determinado más un infinitivo o gerundio según corresponda. El verbo puede ser ir, dejar, estar, tener, etc. Y el infinitivo puede ser precedido por nexos como a, en el caso de ir a probar, de, en el caso de dejar de fumar, por, en el caso de estar por llegar, o que, en el caso de tener que salir. En estas frases con infinitivos o gerundios encontramos diversos rasgos que pueden tener las frases. Por ejemplo, en el caso de poder más infinitivo, el rasgo que posee esa frase verbal es el de posibilidad. Y el ejemplo es, el mate puede ser amargo o dulce. También podemos encontrar rasgo de apertura en ella comenzó a tocar la guitarra o ella empezó a tocar la guitarra. Rasgo de continuidad en el ejemplo de él siguió estudiando. Rasgo de interrupción en el caso de ellos pararon de jugar a las cartas o ellos dejaron de jugar a las cartas. Rasgo de recuperación en el caso de las hermanas volvieron a visitar a sus primas. Rasgo de culminación en el caso de el mecánico terminó de arreglar el auto. Y rasgo de obligación o necesidad en el caso de debemos rendir exámenes, tenemos que mejorar cada día y hay que agradecer más seguido.